banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de La Cultura del Trabajo. ¿Cómo le va, Marín? ¿Pasado por agua? Pasado por agua, vos sabés que podría haber sido peor, ¿eh? Porque no, viste que la ciudad no se inundó tanto. Esta vez. Esta vez. ¿No será que está haciendo las cosas bien este señor? Yo vivo en un barrio que muy cerca se inunda. Pero vos Blanco Encalado y Cabildo. Sí, pero ahora no te inundaste. No, esta vez no. Ah, ¿viste? Tanto quejarse, ¿vio? Tanto quejarte. Bueno, pero debe haber alguna otra explicación. Tiene que haber alguna otra explicación, pero yo me resisto a... Sí, pero de todas maneras... dar algún crédito. Dejó estragos, ¿no? Todo lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo amigos en Las Heras, en Navarro, en Lobos, en Luján. Tengo amigos muy queridos y realmente estaban destruidos, ¿no? Pero por eso, bueno, hablando en serio, una desgracia y una cantidad de gente que pierde todo. Eso junto con la solidaridad de los que menos tienen, ¿no? Porque estábamos encarando con el sindicato una campaña de apoyo para juntar lo más necesario y nos fueron avisando de que no, que paráramos porque sobraba. Porque ya había demasiado, se había juntado tanto que no había dónde poner lo que la gente acercaba, ¿no? Sí, ahí es donde uno ve que hay otro tipo de gente, digamos, ¿no? Claro, no, por supuesto. La gente puede colaborar, ayudar y servir al soberano, que son sus, digamos, los mismos, ¿no? El pueblo. Pero, ¿sabes qué? Para eso trajimos a alguien que sabe de esto. Porque la verdad que a mí me tenían un poco con este tema de que si era el tema del monocultivo, si las tierras no absorbían, cosa que debe ser, pero parece que no es todo, porque también me encuentro con que cerca de cierto shopping gigantesco, de mega shopping, ya en las inundaciones anteriores había habido un escándalo porque parece que taparon una salida natural y ahí utilizan las bombas para desagotar sobre un barrio, ¿no? Sí, lo que pasó en el DOT. Exactamente, yo no quería decir la... No, bueno, pero a ver, eso pasó en Núñez. Sí, pasó en Núñez. Entonces, cobró la gente del barrio. Entonces, bueno, trajimos a los que saben, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, realmente, bueno, estamos hablando de una cátedra libre. ¿Qué es una cátedra libre? A ver, la cátedra... Bueno, no se sabe. Bueno, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria es una cátedra que es extracurricular a los contenidos que se encuentran oficialmente en la currícula de las carreras de ingeniería. Entonces, en esa cátedra libre se abordan determinadas temáticas desde determinados lugares que en general no son abordados desde la formación tradicional de un estudiante de ingeniería de la universidad. Por ejemplo, se trabaja el tema de urbanización de barrios informales, se trabaja el tema de contaminación, trabajando siempre articuladamente con organizaciones sociales y territoriales, el tema del trabajo cooperativo, etc. La pregunta sería un poco, ¿por qué no está dentro de la currícula, no? Debería estar. Los temas que vos estás dando son temas que atañen. A ver, la verdad es que no hemos logrado todavía que sea reconocida por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y sin embargo esto no quiere decir... Lamentablemente. Sin embargo, que no quiere tenga decir la que rigurosidad. No, para nada. Nosotros tenemos muchísimos proyectos que desarrollamos docentes, organizaciones sociales, alumnos,
abordando de manera distinta, ¿sí? Tratando de incorporar a quienes padecen los problemas en la discusión de las causas y de las soluciones. O sea, algo que nosotros creemos que es fundamental y que la ingeniería lamentablemente atrasa mucho en este aspecto. En general el ingeniero está formado para individualmente, desde algún escritorio, obtener alguna solución, alguna respuesta, y nosotros creemos que para poder abordar determinadas problemáticas es esencial el poder trabajar con el otro, en el diagnóstico y en la solución, y creemos que ahí es donde uno alcanza las soluciones más interesantes. Cuando decís trabajar con el otro, ¿a qué apuntás? Nosotros trabajamos con asambleas de inundados, con organizaciones sociales, medioambientales, con organizaciones de vecinos que de pronto en un barrio tienen que ejecutar una cloaca, con organizaciones territoriales, con otros colegas. Esto desde la facultad. Eso desde la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. Desde el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, como yo soy la prosecretaria del Departamento de Hidráulica, también hacemos una tarea similar. Pero los proyectos, muchos de ellos, los desarrollamos con la Cátedra Libre, que estamos esperando poder ser reconocidos por el Consejo Directivo. O sea que en este sentido, uno siempre cuando piensa en ingeniería piensa en la obra ingeniera, en la obra civil, pero piensa en lo técnico, piensa en la precisión, en los números, y no piensa en la dimensión social que tiene la ingeniería. ¿Sí? La última, alguien que pensó, hubo regímenes o gobiernos que pensaron en la ingeniería con un mensaje social, aún con un mensaje político. Es hora de tener un mensaje político progresista en la ingeniería y en la arquitectura, ¿verdad? Sí. Digo, porque yo me remito a un pasado muy feo, ¿no? No, por supuesto, sin duda, yo creo que el contexto de la ingeniería es la política, ¿no? Entonces, digamos, pensar que la ingeniería es escéptica, pura, no es correcto. Así que, tampoco, eso es así cuando uno elige determinadas metodologías para abordar determinadas soluciones. Y yo creo que eso un poco se ve en lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, en la inundación de noviembre del año pasado, lo que sucede en la cuenca del Luján. O sea, muchas soluciones y propuestas no son escuchadas por las autoridades o por quienes tienen que desarrollar, ¿no? Los planes y las obras que resuelven estos problemas. ¿Y qué opinan entonces ustedes sobre... Si uno tuviera que definir cuál es el problema más importante que hace a esta cuestión de por qué se inunda, porque no, lo que pasa es que llueve mucho, y llueve mucho todo junto por el niño, la niña, y no sé, el cambio climático, qué es eso. Bueno, pero ese elemento es el elemento que explica todo. No, de lejos no. Bueno, contanos cómo lo ven ustedes. A ver, sin duda, llovió mucho, sin duda. Fue un evento extraordinario, pero para que el evento extraordinario desenlace en catástrofe, digamos, siempre hay más elementos. O sea, para que un evento extremo derive en una catástrofe es porque hay más elementos, ¿sí?, acompañando. En primer lugar, la falta de sistemas de alerta. O sea, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia no contamos con un sistema de alerta que esté funcionando. El sistema de alerta es el que te permite, o sea, con anticipación, poner en aviso a los agentes clave, defensa civil, bomberos, agentes sanitarios, hospitales y a la comunidad, para poder anticipar acciones. O sea, lamentablemente, eso, ¿sí?, hoy no tenemos un sistema de alerta temprano ni en la ciudad ni en la provincia. Eso es clave, ¿sí?, a la hora de poder actuar en la contingencia. Tampoco tenemos un plan de contingencia, ni en la ciudad ni en la provincia, que le indique a quienes vivimos, ¿sí?, en determinadas cuencas cuándo tenemos que evacuar, cuáles son las vías de evacuación, cuáles son los centros de evacuación. La ciudad de Luján se inundó en 4 años 7 veces. Y todavía hoy no sabemos cuáles son las vías de evacuación, no sabemos cuáles son los centros de evacuación, no sabemos en qué momento hay que evacuar y en qué momento no. O sea, los planes de contingencia se elaboran con la comunidad.
En la ciudad de Buenos Aires sucede lo mismo, pasaron de la tragedia trágica del 2 de abril 2 años y medio y todavía hoy no tenemos un plan de contingencia. Los planes de contingencia son los que, por ejemplo, los vecinos del barrio Mitre que mencionabas al principio, ellos sin ningún recurso elaborado, ¿sí? Para poder saber en qué momento colocan las compuertas, en qué momento tienen que retirarse. Por lo tanto, digo, esos dos elementos que no requieren de grandes desembolsos de dinero, sino que requieren, ¿sí?, de poder trabajar articuladamente con las comunidades y otros actores sociales, no está presente. Bien, entonces no hay un sistema de aviso. No hay un sistema de aviso que permita anticipar. Y no se sabe, y si te avisan no sabes qué hacer. Exactamente, Fenómeno. perfecto. ¿Eso formaría parte de la infraestructura? No. Esas son lo que nosotros llamamos medidas no estructurales. Exactamente. Que justamente son medidas que tienen muy bajo costo, o sea, implementarse tiene muy bajo costo y son las que determinan, ¿sí?, que no haya pérdida de vidas humanas. Porque vos podés diseñar una obra, ¿sí?, para una determinada tormenta y puedes tener una tormenta mayor. Ahora, lo que determina que nosotros, ¿sí?, no pongamos en riesgo las vidas humanas es poder tener el sistema de alerta y el plan de contingencia. Bien. O sea, hasta ahí estamos con dos medidas que son de bajo costo, Sí. pero que salvan vidas humanas. Totalmente. Importantísimo. Eso no lo tenemos. Entre otras cosas no lo tenemos, y si me permitís la interpretación, porque esto obliga a ir hacia la población. Obliga a ir a hablar con la gente, obliga a generar asambleas o barriales o sectoriales, obliga a la clase política, obliga a aquellos que tienen la responsabilidad a ir a sentarse con la gente y decirle, ¿sabe qué? Esto se puede inundar y si se puede inundar hay que ir de esta manera. Más vale decir que el problema no existe o que ojalá no llueva mucho, digamos, ¿no? Esto es lo que tenemos hasta ahora. ¿Y cómo seguimos? ¿Cuáles son las estructurales? A ver, en el caso, digamos, el análisis de las medidas estructurales y no estructurales hay que hacerlo cuenca por cuenca y es fundamental. Cuando decís, ¿sí?, cuenca, ¿te referís? La cuenca es el área territorial que aporta al curso. Es decir, el territorio que aporta al curso principal es lo que nosotros llamamos cuenca. Bien. Entonces es una extensión de superficie en donde cualquier gota de lluvia que cae en esa extensión de superficie termina, ¿sí?, en la Bien. sección final del curso principal. Perfecto. Entonces, nosotros, para poder pensar en las medidas estructurales o no estructurales, tenemos que pensar a nivel de cuenca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que yo hago en la cuenca alta impacta directamente en la cuenca media y baja. ¿Qué es lo que pasó, ¿sí?, en la cuenca del río Luján? En la cuenca alta nosotros teníamos una cuenca de características rurales, en donde llovía, la vegetación retenía inicialmente el agua de lluvia, luego empezaba un proceso de infiltración. Bueno, cuando se da el proceso de sojización y esas tierras cambian su uso y se transforman en campos productivos de muy alta rentabilidad, los productores, para poder mantenerlos, los grandes productores, ¿no?, para poder mantenerlos libres de agua de lluvia, construyen canales clandestinos. Entonces, esos canales rápidamente desvían el agua, ¿sí?, o retiran el agua de los campos y la conducen hacia el curso principal. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, ¿sí?, en la cuenca media y en la cuenca baja, recibimos de manera mucho más rápida grandes paquetes de agua, que son conducidos por estos canales. Claro. Y cuando este paquete de agua llega muchísimo más rápido a la cuenca media y baja, ahí lo que encuentra es un embudo. ¿Por qué? Porque en la zona de la llanura de inundación y en la zona de humedales, que son los espacios que le pertenecen al río, tenemos urbanizaciones suntuosas, ¿sí?, ocupándolos. O sea, barrios privados que además rellenan los humedales para ganar cota y no inundarse, se polderizan, ¿sí?, para que el agua no ingrese, sin importar qué suceda, ¿sí?, en el resto de los barrios que se encuentran a cota menor o qué es lo que suceda aguas abajo. Entonces, un poco, ¿sí?, eso es lo que explica, ¿no?, que cuando el agua que llega ahora muy rápido a la cuenca media y baja trata de encontrar su camino, no lo encuentra, tiene que buscar otro. Se ve llovido, mojado, y lo que tenés, o sea,
la impermeabilización del terreno por esta cuestión del monocultivo ultra rentable. Cambia la cubierta vegetal, cambia el uso del suelo, cambian las características de infiltración y además están los canales, que son una vía rápida para evacuar el agua de lluvia en la cuenca alta. En cambio de decantar, de ir decantando, lo que hace, va a los canales cuando van a salir no encuentran salida porque están los barrios claro, cerrados. Los canales llegan al curso y cuando el agua por el curso alto llega al curso medio y bajo, ahí encuentra todos estos taponamientos o anegamientos, impedimentos, resultado de estas urbanizaciones. Daniel de Flores, ¿qué opinan que hace 25 años de gobierno peronista y el peronismo no hizo nada para evitar las inundaciones? Roberto de Lobos, un saludo para Marini Crespo. Si no hubiera sido mejor invertir en obras hídricas y no en Tecnópolis. Romeo de Banfi, en la ciudad de Buenos Aires hay alerta y prevención. Bien. A ver, yo creo que hay muchas cosas en las que tenemos que invertir, no te quepa la menor duda. Pero yo creo que la orientación que estás marcando vos, o sea, venir desde la comunidad hacia la solución y hacer participar a la comunidad en la solución, es un tema, es el camino. Ahora, los canales son clandestinos, ¿sí? Y esos canales están teóricamente prohibidos, pero los barrios no son clandestinos. No, tienen permisos y autorizaciones. Claro, porque se construyó un barrio, alguien lo autorizó, se dieron permisos. Exacto. Porque de golpe descubrieron que terrenos que tenían poco valor, entre comillas, porque eran inundables, eran estos terrenos que absorbían el agua o mediaban entre la descarga y el cauce principal del río. Entonces, transformaron esos terrenos que tenían poco valor en un gran negocio inmobiliario. Exacto, o sea, lo que sucede en el curso medio o en la cuenca media e inferior es el resultado del negocio inmobiliario. Exacto, no regulado, que entonces ocupa zonas que no debe ocupar, rellenando lo que es el reservorio natural del río, como lo son los humedales, y ocupando las llanuras de inundación, que es el espacio natural que tiene el río para escurrir, sin duda. Respecto a lo que planteaba ahí un televidente, en la ciudad de Buenos Aires no hay un sistema de alerta temprana que esté funcionando en este momento. En este momento solo se mide la lluvia y se registra en la estación meteorológica de Villa Ortúzar. Ya tenemos una sola estación meteorológica registrando las lluvias. Sin duda que el cambio climático es un factor importante, pero nosotros necesitamos contar con una red pluviográfica que esté densamente distribuida para poder conocer cómo se ha ido modificando el régimen de las lluvias. Y si ahora registramos en Villa Ortúzar y en Aeroparque, la verdad es que eso es muy insuficiente. Lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires. No tenemos una red pluviográfica suficientemente densa como para hacer buenos pronósticos. Claro, eso es en cuanto a la alerta que vos podés... eso es el alerta. Pero, a ver, yo porque lo que estamos viendo, y todos coincidimos en que se puede inundar tanto un country, porque yo he estado en algún country alguna vez hace poco, y te contaba antes de empezar el programa, que cuando nos quisimos acordar, ya no podíamos salir, digamos. Los country también se inundan, no se inundan. Pero evidentemente aquellos que tienen menos recursos son los que se ven más afectados. Y no es lo mismo que tenga que repintar su casa una persona en un country, aquel que que tiene una casa precaria, que tiene cosas que compró durante toda su vida y que el agua se las lleva puestas, ¿no? Entonces, la idea es que esto no pase. Totalmente. Está muy bien el alerta, está muy bien decir, bueno, va a suceder esto y hay que tomar estas medidas, pero esas medidas no evitan la inundación. ¿Qué es lo que evita la inundación entonces? A ver, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es desarrollar un conjunto de medidas no estructurales como los alertas y los planes de contingencia. Bien. En el caso de la cuenca del Luján, lo que nosotros necesitamos es volver a retener en la cuenca alta el agua de lluvia para evitar que llegue rápidamente a la cuenca media y baja. Y para eso podemos construir reservorios artificiales. Si antes las características rurales de la cuenca permitía
retener el agua de lluvia, nosotros ahora artificialmente vamos a tener que generar lo mismo, con reservorios artificiales que pueden ser, ¿sí?, grandes pozos, ¿sí? En algunas ciudades como Holanda, ¿sí?, que son de avanzada en el manejo y control de inundaciones urbanas, lo que suele hacerse es, por ejemplo, inundar durante el evento de tormenta plazas. Cuando cesa, ¿sí?, la precipitación y ya los desagües se encuentran libres, se vacían las plazas gradualmente y vuelven a recuperar su uso recreativo. Entonces, nosotros podemos, ¿sí?, retener en la cuenca alta, en grandes reservorios, porque tenemos espacio disponible en la cuenca alta. Eso me va a permitir sostener el agua que cae en la cuenca alta hasta que pase la tormenta, baje el nivel del río y luego desagotarlos controladamente. Por supuesto que necesitamos clausurar los canales clandestinos. Necesitamos no dar más permisos para construcciones suntuosas en los humedales y las llanuras de inundación. Vamos a necesitar, ¿sí?, construir un canal aliviador para el tramo, para la cuenca media y para la cuenca baja, para poder, ¿sí?, derivar los caudales de crecida. O sea, esas son algunas de las medidas estructurales que nosotros podríamos implementar, en este caso, de la cuenca del Luján. Es una inversión enorme, ¿verdad? Sí, por supuesto que las obras de infraestructura para resolver el problema de inundaciones son obras que requieren de grandes desembolsos de fondos públicos. Por eso es importante que en la solución, ¿sí?, y en las propuestas participe la comunidad. O sea, la comunidad muchas veces tiene propuestas y soluciones que lamentablemente no son escuchadas. La Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires contrató a una consultora privada para que haga el proyecto para resolver el problema de las inundaciones en la cuenca del Luján. En noviembre fuimos a escuchar la propuesta, ¿sí?, que todavía están desarrollando del proyecto de la cuenca del Luján y, lamentablemente no se dio un proceso participativo con las distintas organizaciones que llevan muchos años trabajando este tema y que sin duda podrían aportar y enriquecer mucho, ¿sí?, la propuesta técnica. O sea, uno de los aspectos que nosotros consultábamos o cuestionábamos, entre comillas, a la consultora, era que justamente el efecto del cambio climático no había sido tenido en cuenta, o sea, en la elaboración del proyecto. Y ahora, justo aparece, ¿sí?, el tema del cambio climático como uno de los actores clave de esta tragedia. Bien, fíjate, ¿y qué pasó acá en Cava? A ver, la distribución espacial de la lluvia impactó de manera mucho más fuerte a la cuenca del Luján, no a la ciudad de Buenos Aires. En noviembre del año pasado, la ciudad de Buenos Aires se inundó. O sea, estuvieron Villa Fátima, Calacita, el barrio Los Piletones bajo el agua. El día miércoles, ¿sí?, comenzó un pequeño desborde del lago Soldati. Por lo tanto, en la ciudad de Buenos Aires también falta. O sea, aún no han comenzado las obras del Vega. Así que la realidad es que en la ciudad tampoco hay un plan de contingencia, tampoco hay un sistema de alerta y estamos muy atrasados con las obras de infraestructura que necesitamos. El caso del barrio Mitre y del DOT, que recién ustedes comentaban, todavía no hay una solución para el barrio Mitre. O sea, la gente sigue. ¿Cómo fue lo del barrio Mitre? No, en esta lluvia no hubo inconvenientes. Pero bueno, sí los hubo en noviembre, o sea, sí los hay en otros eventos. ¿Está bien? Entonces, ese barrio permanentemente, cada vez que caen 2 gotas, entra en pánico y empieza, ¿sí?, a activar los sistemas de compuerta. Marcela Gutiérrez dice que Tecnópolis era un reservorio. Antes no se inundaba, ahora sí. Tecnópolis funcionaba como un reservorio, exactamente, hasta donde yo sé, se amplió, o comenzaron los trabajos de ampliación del cuenco de Tecnópolis para volver a devolverle la capacidad que tenía, ¿sí?, antes de que Tecnópolis se ejecutara. Pero es correcto, Tecnópolis, o sea, el espacio que ocupa Tecnópolis, una parte de ese espacio formaba parte de un reservorio. Pero hay obras, ¿sí?, que están iniciadas para poder recuperar, ¿sí?, nuevamente la capacidad de ese cuenco reservorio. Dice Leonor de Valvanera, suben y se adueñan de la geografía, le sacan luz y aire a la ciudad. A ver,
lo que estamos viendo y lo que estamos comprobando, la verdad que la tenés muy clara, ¿no? Bueno, no lo digo mal, te lo digo bien. Porque realmente cuando uno quiere hablar de un tema difícil, dicen, ¿sabés de hidráulica? Porque aparece como una cuestión compleja, pero esta dimensión que vos le das entre el conocimiento técnico y esta visión social, colectiva, de lo que tiene que ser una solución y no puramente técnica y entre comillas absolutamente aséptica, creo que por ahí va la cosa. De cualquier manera, estamos evidentemente ante una situación donde o se prioriza los negocios inmobiliarios o se priorizan los negocios del monocultivo o se aprovechan los valores de los commodities, y en desmedro de esto tenemos consecuencias no a 200 años, digo, consecuencias inmediatas, que son las que están sucediendo acá, o bien se le pone al capitalismo algún tipo de racionalidad, si se puede. Sabemos que es muy difícil porque lo que prima es el lucro, la ganancia y sobre todo la ganancia fácil. Y aquellos que están planteando menos Estado, porque hoy tenés candidatos que ante estas situaciones dicen menos Estado, en realidad hace falta más Estado acá. Hace falta más control, más participación del Estado. Es la única manera por la cual nosotros podemos obligar a aquellos que tienen la decisión y el poder económico a retroceder y a pensar en un bien social y en una orientación social de lo que está pasando. Bueno, la verdad celebramos que no solo que hayas venido, sino que existan compañeros como vos que tengan esta visión absolutamente distinta a la de los ingenieros tradicionales, sin desmedro de los ingenieros tradicionales. No, seguro. No, muchísimas gracias. Y bueno, a ver si podemos difundir esto mucho más y que todos aquellos que están afectados por esta situación sepan que lo que hay que hacer es volcar en todo caso la culpa sobre aquellos que generaron la situación y no se desvíen sobre cuestiones totalmente de un cambio climático, que seguramente lo hay, ustedes lo estudiarán. No, sin duda es una de las causas, pero acá hay una multiplicidad de factores determinando el desenlace de esta tragedia. Y yo creo que ahora sí, capaz tenemos una oportunidad, ¿no?, para quienes tienen el poder de tomar decisiones, quienes son agentes de decisión, de poder convocar a la comunidad y a todos los actores involucrados para poder lograr las mejores soluciones. Bueno, la verdad te volvemos a agradecer y te vamos a volver a invitar para seguir charlando de estos temas. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos en la próxima semana en una nueva edición de La Cultura del Trabajo. Hasta luego.